Las notas de esta noche, un tema bien importante que vamos a darle lo que es la introducción del tema. Yo sé que va a ser de mucha edificación para nuestra fe y para lo que es, hermanos, el conocer a Dios de una manera mucho más cercana y especial para nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6, un texto bastante conocido por todos nosotros. Dice el verso 4, Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer en esta oportunidad. Y como digo, solamente es una introducción al tema. Los próximos jueves vamos a estar hablando de un poco más a profundidad acerca de lo que es, acerca de lo que es la Trinidad. Un tema bastante importante que debemos de conocer cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6, en su verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas. Amén. En esta oportunidad, como dije, el tema que vamos a iniciar siempre es continuación de lo que hemos visto anteriormente en las dos lecciones anteriores. Y lo primero que quiero remarcar, lo primero que quiero nuevamente enfatizar es acerca, hermanos, que debemos de recordar que nuestro Dios, el deseo de Dios fue presentarse a través de un proceso para con su pueblo. Usted debe de recordar que Dios fue el que formó el pueblo de Israel a través de Abraham, a través de una promesa. Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, las 12 tribus, una nación completa. Fue a través de un proceso en el cual Dios comenzó a presentarse a su pueblo como el único Dios verdadero. No debemos de olvidar, nuestras notas dicen acerca de lo que es la monolatría al monoteísmo. ¿Qué es la monolatría? Solamente recordando, es acerca de aquel pensamiento donde el pueblo comenzó a diferenciar las multitudes de dioses que ellos podían concebir en su corazón y en su mente, y decir, en realidad, entre todos estos dioses solamente hay uno, que es el Todopoderoso. Y esto lo encontramos cuando Josué dice: ustedes deciden a quién van a servir. Es decir, de que había una manera en la cual ellos podían servir a otros dioses. Había una opción en ese momento de decir: ustedes decidan a quién van a servir, a los dioses que sus padres adoraron, o van a servir. Y él dijo de esta manera: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En pocas palabras, él estaba diciendo: ¿saben qué? Yo sé que ustedes han conocido multitud de dioses, yo sé que ustedes se han relacionado a través de la idolatría con ellos, pero en realidad ustedes deben de decidir: o los sirven a ellos o sirven solamente al único Dios verdadero. Y él dice: mi casa y yo serviremos al Señor. A eso se le llama monolatría. El fin, hermano, es de que la monolatría es ver muchos dioses, pero decidir por uno. Pero con el tiempo, la monolatría comenzó a tener una evolución en el pueblo de Israel, a tal grado que llegó el momento en que ellos mismos decían: fuera de Dios no hay otro. ¿Y esto qué significa? El monoteísmo no solamente es la creencia de un solo Dios, sino que saber que es el único Dios verdadero. Y ese fue el plan de Dios para con el pueblo, bajo un proceso presentárseles a ellos como el único Dios verdadero. Por eso, desde el principio, Dios se presenta a Abraham como el Shaddai, que es el Dios todopoderoso. A Moisés se presentó como el gran yo soy. A los patriarcas les decía: yo soy el Dios de tus padres. En fin, en el Antiguo Testamento, los jueces, la monarquía, los reyes de Israel reconocían al Señor, a Jehová, como el único Dios verdadero. Por eso, un punto bien importante que debe de recordar es que Dios sacó a Abraham de la idolatría. La lección pasada estuvimos viendo que Abraham venía de una cultura politeísta, es decir, el pensamiento de muchos dioses, porque Taré, su padre, era un idólatra.
Venía de una cultura en la cual ellos creían en muchos dioses, en la adoración a esos dioses. Y Dios saca a Abraham de la idolatría. Y oiga bien, si la intención de Dios es que lo conozcan como el único Dios verdadero, la pregunta sería, ¿cuál es el fin de decir que Dios es un Dios trino? O sea, ¿a dónde, en qué mentalidad cabe el pensar que viene Dios y bajo un proceso comienza a presentarse como el único Dios verdadero, como el Shaddai, como el gran yo soy, y comienza a presentarse como el todopoderoso, comienza a presentarse como el único entre todos, el todopoderoso? ¿Y cuál sería la intención de Dios? De sacar a Abraham del politeísmo y traerlo a otro politeísmo. Yo creo que la intención de Dios no era esa. La intención de Dios es que verdaderamente a través de Abraham, el pueblo, sus generaciones conocieran que solamente había un Dios verdadero. Pero como repito, no hay una congruencia en decir de que Dios saca a Abraham del politeísmo para que él viniera a caer en otro politeísmo, como lo que muchos le llaman Trinidad. Porque ¿qué es la Trinidad? La Trinidad, hermanos, simplemente es el creer en tres dioses, en los cuales el pensamiento es tres dioses distintos, es decir, tres dioses diferentes, pero a la vez son uno. Tres dioses de los cuales coexisten, son coeternos, son indivisibles, pero son uno a la vez. Ese es el pensamiento trinitario. Tres dioses en uno. Pero vuelvo y repito, en la Biblia no encontramos el Dios trino. El Dios trino no es parte de la palabra de Dios. Pudiésemos decir en esta oportunidad que el pensamiento de un Dios trinitario no es algo que la palabra de Dios nos muestra o nos enseñe. Por eso, si la Biblia es el manual de nuestra fe, en este manual no encontramos la expresión Trinidad, ni explícitamente ni implícitamente. Digo estas expresiones porque cuando decimos explícitamente, es decir, directamente, no encontramos la palabra Trinidad, pero tampoco implícitamente, es decir, ni indirectamente, porque el pensamiento trinitario es, mire, es verdad que la Biblia no menciona Trinidad, pero ahí entre líneas se puede ver, ahí usando un poco de lógica podemos encontrar la Trinidad. Hermano, definitivamente cada texto donde los trinitarios, hermanos, dicen ver a tres, se necesita, hermanos, conocer cada texto bajo la lupa de un exégesis de lo que el autor quería afirmar en ese momento. Pero lo cierto es, hermanos, que de ninguna manera vamos a encontrar explícitamente ni implícitamente lo que es la Trinidad en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque recuerde una cosa, el plan de Dios era presentarse a Israel como el único Dios verdadero. ¿Y cómo comenzó eso? A través de sacar a Abraham de la idolatría, sacar a Abraham del pensamiento politeísta. Y como digo, ¿qué gracia tendría sacarlo de la idolatría y volverlo a meter a una idolatría diferente? Sacarlo del politeísmo y volverlo a meter a un politeísmo diferente al que el cual ya tenían. Por eso digo, no existe el sentir trinitario ni directamente ni indirectamente en la palabra de Dios. Más adelante, en las próximas lecciones, vamos a ir estudiando verso a verso aquellos textos bíblicos donde la gente dice, mire, ahí hay Trinidad. No, mire, sí, claramente. Aquí en el bautismo de Jesús encontramos que una voz del cielo, vemos a Jesucristo el Hijo bautizándose y luego una paloma que descendía del cielo. Ahí vemos Trinidad. Aquí vemos Trinidad cuando dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí vemos Trinidad cuando la Biblia dice, descendamos y confundámosles. En Génesis, cuando dice la Escritura que Dios desciende para confundir las lenguas de aquellas personas. Es decir, en el sentir trinitario
aunque no diga Trinidad, ellos confiesan y dicen que implícitamente nos quiere decir que Dios son tres diferentes dioses, pero que a la vez son uno. Por eso digo en esta oportunidad, la unicidad de Dios en la palabra de Dios, oiga bien, más que clara, es más que clara a lo largo de la Escritura. La palabra de Dios, hermanos, es un concepto en el cual podemos encontrarlo desde el principio hasta el final. Y esto lo vemos claramente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la Escritura, hermanos, al final en el Apocalipsis, que es uno el que vendrá por su iglesia. En pocas palabras, desde el principio hasta el final podemos encontrar claramente, implícitamente, explícitamente, directamente, que Dios es uno en toda su esencia. Pero como repito, la palabra de Dios, muchos dicen y creen y piensan que hay Trinidad por ciertos textos de la Biblia. Tres son los que dan testimonio arriba en el cielo. Y comienzan, hermanos, y comienzan a declarar y comienzan a confesar una Trinidad, cuando, repito, cada texto debemos de interpretarlo de una manera correcta. ¿Qué es lo que quiso decir el autor del texto en el momento en el cual dio a conocer la palabra, en el momento en el cual fue escrito ese texto? Porque cada texto, hermano, va relacionado o va dado, hermanos, a ciertas personas para dar a conocer un punto bien importante de la época. Pero ¿sabe qué, hermano? Es ahí donde nosotros debemos darnos cuenta, y repito, el concepto de la Trinidad de Dios es que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y estos tres hacen uno solo. Unos trinitarios dicen que cada uno tiene una función diferente. Otros dicen que hay una jerarquía, pero que son tres en uno. Y usted puede ver la imagen que he puesto. Para el pensamiento trinitario, ellos se imaginan, ellos declaran que esta Trinidad de Dios es de esta manera: un anciano, y ellos dicen barbudo, color de cabellera blanca, porque Apocalipsis habla del anciano de días. Ellos dicen, está hablando del Padre. Ellos ponen a alguien más joven, que es el Hijo, y ponen la paloma, que es la simbología del Espíritu Santo. Pero veamos acá, la doctrina de la Trinidad establece que hay un Dios que es uno en esencia y sustancia, pero tres en personalidad. Esto significa tres diferentes dioses existiendo como uno solo, sino tres personas las cuales son coiguales, coeternas, inseparables, interdependientes y eternamente unidas en una absoluta esencia y ser divina. Es decir, para el trinitario, hermanos, simplemente ellos dicen: hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y estos tres son uno. Pero repito en esta oportunidad, ¿cuál es el sentir de Dios desde el principio? Es demostrar a su pueblo que solamente hay un Dios verdadero. Y esto lo vemos enmarcado cuando Él entrega los mandamientos. Los mandamientos vienen a ser como una constitución. Usted conoce la constitución del Salvador, donde están las normas, donde están las reglas, donde están todas las leyes prescritas. Los 10 mandamientos eran la ley de Dios para el pueblo. Y entre los mandamientos dice la Biblia: no tendrá dioses ajenos delante de mí. En pocas palabras, Dios estaba dictaminando que solamente Él era Dios. Pero es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta que el pensamiento trinitario no encaja en la palabra de Dios. No encaja en el sentir de Dios de demostrar que solamente hay un Dios verdadero. Pero sí encaja, y oiga bien nuestras notas, el sentir de un Dios trino tiene sus raíces paganas. El sentir, hermanos, de decir que hay tres dioses no es bíblico. No es algo en la cual que la historia lo confirme, hermanos, a través de la palabra de Dios. No, el sentir de un Dios trino tiene raíces paganas.
Pero para eso primeramente vamos a ver el sentir de Dios, el sentir de su pueblo y el sentir de los primeros cristianos a través de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios dijo al pueblo? No tendrá dioses ajenos delante de mí. Ese es el sentir de Dios. No hay Dios más que yo. No hay, es más, la Biblia dice, no conozco ninguno. En pocas palabras, el sentir de Dios para con el pueblo y el mundo en general es que le conozcan a Él como el único Dios verdadero. Pero también la Biblia nos dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Cuál era el sentir del pueblo? El sentir de Josué era, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es el sentir del pueblo? Ellos dicen que Dios no permita que nosotros nos vayamos tras otros dioses. Hermano, y si el sentir de Dios es demostrar que Él es uno, el sentir del pueblo es adorar solamente a un Dios verdadero, conforme a la ley del mismo Dios, dice la Biblia, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hermanos, aquí podemos encontrar claramente, hermanos, que Dios es uno en toda su esencia. Por eso dice también en el Nuevo Testamento, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué habla de Jesús? Esta carta a los Colosenses, la Biblia dice que Jesucristo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque a Dios jamás nadie lo ha visto. Pero Jesús lo vino a dar a conocer a través de quien Él era. Por eso de repente podemos encontrar, y es un texto que vamos a estudiarlo conforme a las raíces hebreas, yo y el Padre uno somos. Muéstranos al Padre y nos basta. Y viene el Señor y dice, Felipe, he estado con vosotros tanto tiempo y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿Por qué? Porque Jesucristo es la esencia del único Dios verdadero. Recuerde algo, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero a través de Cristo podemos conocer la esencia de ese Dios verdadero. Por eso en el Antiguo Testamento usted y yo debemos de reconocer algo. Todos los atributos o la manera en cómo se referían a Dios era el sentir del hombre para con Dios. De repente viene Abraham, Dios le dice, sacrifícame a tu único hijo. Y de repente cuando ya estaba a punto de sacrificarlo, dice la Biblia que Dios manda a su ángel y dice, no lo sacrifiques, Dios te ha probado, Dios ha visto tu fe. Pero dice la Biblia que ahí encontró un carnero para sacrificarlo en vez de su hijo Isaac. ¿Y qué es lo que él dijo? Él dijo, Jehová Jireh, que es el Señor, es mi proveedor. Todos los títulos en el Antiguo Testamento era un sentir del hombre para Dios. Todo, dice la Biblia, Jehová Rafa, Él es mi sanador. Jehová, él es mi estandarte. Y comienza a darle diferentes títulos a ese Dios único. Pero repito, era un sentir del hombre hacia Dios. Pero llegó un momento en el cual ese Dios se manifestó. Y eso lo dice claramente la Biblia. Dios se manifestó en carne. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Pues dar a conocer quién era Dios en esencia. Si queremos conocer a Dios, tenemos que estudiar mucho la vida de Cristo Jesús. Si queremos conocer a Dios en esencia, tenemos que ver lo que es el Evangelio y cómo la iglesia del primer siglo, hermano, se conectó al propósito de Jesús como ser su discípulo. Pero sabe una cosa, repito, el Antiguo Testamento, todo título que se le dio a ese Dios era un sentir del hombre
para Dios. Porque hermanos, Dios era todo para ellos. Aquella mujer dijo: tú eres el Dios que me ve. Porque dice la Escritura que ella estaba pasando un momento crítico, para ella estaba Dios observando, y era Dios el que le ayudó a salir adelante. Y comenzaba, hermanos, cada uno a otorgarle a ese único Dios verdadero diferentes títulos que daban a conocer quién Él era para con ellos. Pero repito, el sentir de un Dios trino tiene sus raíces paganas. Veamos algunas trinidades de culturas paganas. La primera religión, y oiga bien, hablo de una religión en adorar a un Dios trino, fue el mitraísmo, y luego el hinduismo, y más tarde el zoroastrismo. Y son religiones muchísimo más antiguas que el catolicismo. Es decir, que si la Iglesia Católica adoptó algo, fue el trinitarismo de otras culturas. Si algo adoptó la Iglesia Católica, fue el adorar a un Dios trino, y como repito, viene del mitraísmo, del hinduismo, del zoroastrismo, y digo en esta oportunidad, son religiones mucho más antiguas que el mismo catolicismo. Estas religiones absorbidas por el Imperio Romano y su creencia mantenida en la actualidad por la Iglesia Romana. Aquí usted puede observar una imagen en sus notas: la Trinidad egipcia. ¿Quiénes era la Trinidad egipcia? Horus, Osiris e Isis. Veamos más adelante la Trinidad hindú: Brahma, Shiva y Vishnu. Trinidad budista: Buda, Dharma y Sangha. Y note bien, usted puede ver las imágenes y contemplar las imágenes. Ellos confiesan, ellos declaran que hay tres dioses en uno. Tres dioses coiguales, coeternos. La Trinidad babilónica: Anu, Ea y Bel. Y más adelante vamos a leer los diferentes tipos de trinidades que las culturas han tenido. La Trinidad caldea: Sin, Istar y Shamash. Trinidad fenicia: El, Asera y Baal. Trinidad persa: Hormuz, Mitra y Ahriman. Trinidad escandinava: Odín, Freya y Thor. Trinidad romana: Júpiter, Minerva y Apolo. Trinidad griega: Zeus, Atena y Apolo. Trinidad asiria: Asur, Nabu y Marduk. Trinidad sibérica: el dios lunar, el señor de los cielos y el dios solar. La Trinidad católica: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermano, a manera de introducción de este tema, si el sentir de Dios es demostrarse como el único Dios verdadero, ¿cuál es la necesidad, hermanos, de un mundo religioso de decir que son tres, cuando la Biblia dice que es uno en esencia? Es que simplemente, hermanos, el problema es que la religión se ha venido adoptando. Y como dije hace un momento, el catolicismo tomó la fuerza de la Trinidad de otras culturas y la hizo propia, y la hizo suya, y la hizo algo como doctrina, algo que hasta hoy en día el mundo lo predica y el mundo lo dice creer y lo confiesa, y hasta dice que la Biblia lo ampara. Como repito, la Biblia desconoce a un Dios trinitario. La Biblia lo desconoce en todas las áreas. Por eso la imagen que le vimos al principio es la imagen de la Trinidad católica romana: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si la Biblia niega la Trinidad, si los primeros cristianos negaron la Trinidad, si el pueblo en el Antiguo Testamento adoraron solamente a un Dios, y es más, ellos fueron duramente castigados y reprendidos por irse tras dioses ajenos, ¿cuál es el sentir religioso, hermanos, de decir que son tres dioses? Cuando, repito, la Biblia dice que solamente es un Dios verdadero, solo uno.
Por eso, cuando la Trinidad, hermanos, la palabra Trinidad, el sentir trinitario, lo que hace, hermanos, es quebrantar el primer y principal mandamiento de todos. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En pocas palabras, él estaba recitando Deuteronomio 6:4, que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos contradecir el sentir, la voluntad de Dios para con un pueblo, la voluntad de Dios de la historia del Dios de ese pueblo. No podemos contradecir sus leyes diciendo que son 3 dioses, 2 dioses o más dioses en uno, cuando la Biblia dice que solamente hay un Dios verdadero. Por eso, hermanos, es importante, y como digo, a manera de introducción esta noche, nos estamos dando cuenta cuál es el sentir de Dios. Dios es uno. El sentido de los patriarcas, Dios es uno. El sentido de los jueces, de los reyes, el sentido de la iglesia primitiva, Dios es uno. Por eso Pablo dijo, para muchos hay muchos dioses, mas para nosotros solamente hay uno. En pocas palabras, hermanos, si la Biblia dice que Dios es uno, ¿cómo nosotros podemos cambiar la esencia de Dios? ¿Hay Trinidad? Claro que hay Trinidad, pero sus raíces son paganas. Es más, vamos a ver más adelante la Trinidad diabólica. ¿Hay Trinidad? Sí, Trinidad diabólica, que la Biblia en Apocalipsis nos habla acerca de esa Trinidad diabólica. Entonces, pero ¿hay Trinidad en Dios? En el verdadero Dios no hay Trinidad. En el verdadero Dios solamente hay uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y créame, el próximo jueves vamos a ver un poco, hermanos, acerca de aquellos textos de la Biblia que literalmente la gente dice religiosa que cuando hablan de Dios está hablando de 3 dioses diferentes. Por lo menos le voy a poner adelantar un poco. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Y sabe lo que la gente dice? Pero usted sabe que Elohim significa pluralidad de dioses. Y hermano, y usted puede ir al original y claro que representa pluralidad, pero no de dioses. Entonces, ¿qué significa Elohim? Esto lo vamos a ver más adelante, porque hay textos de la Biblia como cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y mire, hermano, el invento y el sentir trinitario es, y yo se lo he escuchado a trinitarios decir, hermano, que uno formó la cabeza, el otro formó parte del cuerpo y el otro las extremidades, y vino, el otro sopló, y fue el hombre un ser viviente. Hermano, bonita la manera en cómo quieren dar a conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Pero la Biblia dice, hermano, mire, veámoslo de esta manera y sencillamente. Si fueran 3 dioses, como la Trinidad lo dice, cuando crearon al hombre, según ellos, no hubiese sido uno, sino que hubiesen sido 3 hombres a la vez, porque son trinitarios. Pero la Biblia dice que Dios creó a un solo hombre, a imagen y semejanza de él. Claro, como digo, yo entiendo lo que representa la palabra Echad para nosotros. Cuando dice la Biblia que Dios es uno, Dios es Echad, dice Dios es uno. Yo reconozco eso, pero en realidad, hermano, el sentir trinitario no tiene fuerza, no por lo menos en la palabra de Dios. No en el concepto judío. Y recuerde lo que Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. Porque el plan de Dios era que a través de ellos fuesen luz a las naciones. Y que a través de ellos el mundo conociera quién era Dios verdaderamente. Lamentablemente, la primera iglesia, hermanos, dice la Escritura que se quedaron encajonados.
Pero por eso Dios permitió tribulación alguna, permitió persecución, para que el evangelio se pregonara y que también los gentiles y también países diferentes conocieran quién era Dios verdaderamente, que Dios es uno en esencia. Por eso, hermanos, gloria sea dada a ese Dios verdadero, que la verdad ha llegado a nuestras vidas. Gloria a Dios, porque nosotros no creemos en un Dios trino, sino que creemos en el único Dios verdadero de la palabra de Dios. Como repito, sí hay Trinidad, pero lamentablemente esta Trinidad son de dioses falsos y paganos. Pero más para nosotros solamente hay uno. ¿Y sabe lo que la Biblia dice? En Él estamos completos. Es decir, no necesitamos más. En Él estamos completos. Y si en Él estamos completos, eso significa que Dios, Él puede hacer todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que esté bajo la voluntad de Él. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Y esta noche vamos a hacer dos oraciones o dos peticiones a través de una oración. La primera, hermanos, es pedirle a Dios que aquellas personas, yo sé que usted conoce personas trinitarias y yo sé que son conceptos de los cuales se cree que son ofensivos, pero no lo son. Ellos deberían de sentirse orgullosos de ser llamados trinitarios, porque es la fe que profesan. Es como que nosotros nos avergoncemos que nos digan que somos unicitarios, monoteístas, o peor aún, de burla nos quieran decir los Jesús solos. Hermano, aunque nos quieran decir así, nosotros sabemos en quién hemos creído a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe lo que necesitamos nosotros? Es hacer un clamor por aquellas personas trinitarias que necesitan conocer quién es Dios verdaderamente. Aquellos que todavía están bajo una cultura pagana, adorando un Dios trino. Aunque digan, no, es que son tres, pero uno a la vez. No, la Biblia es clara, es uno. Y uno su nombre, no más. No hay otro Dios, no hay fuera de mí. Entonces, oremos por esas personas. Quizás tenga algún familiar, un amigo, un vecino. Póngalo en las manos de Dios y dígale, Señor, que Él conozca a ese Dios verdadero. Recuerde algo, hermano. Abraham no conocía al Dios verdadero. Abraham conocía a Baal, al Dios de la región, de la época. Pero llegó un momento que el Dios verdadero se le presenta y le dice, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que Baal no hizo por él, el Shaddai sí lo hizo. ¿Quién era Baal? El Dios de la fertilidad. Es decir, que Baal podía hacer el milagro que Abraham necesitara. ¿Y qué necesitaba? Un hijo, y no se lo dio. ¿Cómo se lo va a dar si son dioses falsos? Y estos nada son, dice la Biblia. Pero se le presenta el verdadero Dios. Y este verdadero Dios sí marcó la vida de Abraham y de toda una generación y de todo el mundo. Oremos, pidámosle a Dios que estas personas conozcan al Dios verdadero. Pero también pidámosle a Dios cualquier necesidad que tengamos. En Él estamos completos. Y Él nos puede ayudar a salir adelante. Bendito Señor, muchas gracias. Esta linda noche yo te agradezco a ti, Señor. A través de esta introducción del tema, Señor, nos damos cuenta. A través de tu palabra nos dice, oye pues Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese Dios verdadero es el Dios que se ha manifestado a nuestras vidas. Así como lo hizo en el tiempo de Abraham. Así como se presentó con Moisés diciendo, yo soy aquel Dios, el gran yo soy. Anda y libera a mi pueblo. Señor, esta noche yo te pido, esa misma misión tú nos has dado. Hay un mundo que todavía está en Egipto. Hay un mundo, hay familias, hay hermanos, amigos, vecinos que todavía están enfrascados en algo que tu palabra no enseña. Pero yo te ruego, Señor, que nosotros podamos ir a liberar a este pueblo que es tuyo, a este pueblo que necesita conocerte. Israel en ese momento
solamente conocía deidades, Señor, de Egipto. Pero llega un momento en que Israel comenzó a conocer al Todopoderoso, al gran yo soy. Yo te ruego, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen. Señor, tu palabra es clara. Tu palabra es enfática. Desde el principio hasta el final vemos a un Dios verdadero. Desde el principio hasta el final, Señor, vemos a un Dios que se ha manifestado de diferentes y múltiples maneras. Pero, Señor, tú eres el único Dios verdadero. Y yo te ruego, Señor, esta noche, por alguna necesidad, alguna petición, algo que necesitemos en nuestra vida, en la familia, Señor, tú eres el Dios verdadero. Así como tú te le presentaste a Abraham y le diste una promesa, tú cambiaste el rumbo de su vida. Yo te ruego, Señor, que puedas cambiar el rumbo de nuestro destino a través de una promesa para con nosotros. Señor, tu palabra nos enseña claramente que hay un trono en el cielo y uno sentado en ese trono. Tu palabra nos dice, Señor, claramente que el clamor de la iglesia es: ven, Señor Jesús. Oh Rey de la Gloria, tú eres el único Dios verdadero, el único que puede cambiar cualquier situación en nuestra vida. Por eso tu palabra nos dice claramente que en Él estamos completos. Esta noche, Señor, pongo nuestras necesidades en tus manos. Pongo cada problema en tu mano, Señor. Pero principalmente yo pongo ese sentir en nuestra vida, Señor. Que te conozcamos a ti como el único Dios verdadero, Señor. Que no quede duda que tu palabra sí lo enseña. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tú eres ese Dios que tiene control de nuestra vida. Gracias, Rey de la Gloria. Te bendecimos a ti, Señor, y te damos honra y gloria solamente a ti, porque tú eres el Dios que merece, Señor, toda alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesús, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.